Me imagino que muy bien, vamos a leer el Salmo 100. Es uno de los salmos más largos de la Biblia. Salmo 100. Vamos a aprovechar a Diego que nos lo lea, por favor. Salmo 100. Otras Biblias, si necesitan. Del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Muy bien. Me gusta este salmo que de la forma en que nos invita a entrar a la presencia de Dios, pero que reconozcamos que Él nos hizo y no a nosotros mismos, porque mucha gente dice que no, que Dios no nos hizo, sino que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Quiero pedirle entonces, va a aprovechar la presencia del hermano Antonio, si nos dirige la primera, por favor. Están amables. Muchas gracias. Oremos. A ti, oh Dios, Padre nuestro, Señor, creador del cielo y la tierra, tú eres muy grande, quiera que el Señor nos fortalece, nos edifica por estas bendiciones. Señor, muchas gracias por este día que nos regalas más hoy de vida, este día que está muy bien asoleado, muy gracias por el sol que alumbra, por este día tan maravilloso, gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por el amor que tienes, Señor, para con los hombres, ofreciéndonos esa salvación tan grande y maravillosa. Dios, por haber permitido llegar a este lugar de reunión, para promover esta felicidad, nuestra beneficio en este mundo, para nuestra salvación. Gracias, Señor, por nosotros, Señor, que tu Espíritu more en nuestros corazones. Palabra, Señor, quede grabada, de calor. Las bendiciones, en el nombre del Señor Cristo, amén. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, vamos entonces a iniciar con el himno número 3. A Jesucristo, ven sin tardar. Tres. Es el día que me las manos, que en la parte de atrás y en la canasta. Haciendo cosquillas. Cantemos. Himno número 3. Cantemos. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo
y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, agrada en nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata es nuestra reunión, cuando allá, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Amén, amado y hermano. Esa es nuestra esperanza realmente, de que algún día nos encontraremos allí. Posiblemente a veces cuando suceden luchas o dificultades entre nosotros, a veces pensamos, ¿será que el hermano sí irá a llegar? ¿Será que la hermana sí irá a llegar? En la voluntad de Dios, queremos que así sea, dependiendo de nuestra lucha, nuestra entrega al Señor. Vamos a entonar también el himno número 50. Himno número 50. Nunca nos cansemos de cantar del amor de Cristo. Nunca nos cansemos de anunciar el Evangelio de Cristo, que tiene que ver con el amor, con la salvación de las almas. Por eso Él murió en la cruz. Y ese himno nos invita a cantar siempre al Señor. Cantemos. Canten del amor de Cristo, ensalza al Redentor, tributarle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. La victoria es segura a las huestes del Señor. Oh, pelea con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El pendón alza, cristianos, de la cruz y camina de triunfo en triunfos, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo oh, escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Amén. Hermanos, solamente nos corresponde luchar. Siéntase usted que ha perdido o que no ha ganado. Realmente eso solamente hay que dejarlo en manos de Dios. A veces creemos que no hemos podido vencer, que no hemos podido ganar, pero lo que Él está mirando es cada lucha que cada uno de nosotros tenemos. Dios conoce nuestra condición y por eso nos invita siempre
solamente a luchar. Lo demás hay que dejar en manos del Señor. Y vamos a entonar el himno número 155, porque esta es una lucha de todos los días, de cada día, cada vez que Dios nos dé la oportunidad. Recordemos esto: 155, enviado soy de Dios. Cantemos. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Enviado soy de Dios, mis manos listas están para construir con Él un mundo fraternal. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Los ángeles no son enviados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Yo creo que es lo que más le interesa, Señor, que luchemos cada día para hacer su santa voluntad. También hay un himno que me gusta mucho, que es el 169, que está siempre gozoso. En medio del dolor, en medio de la lucha, no hay que perder el gozo. El apóstol Pablo lo experimentó. Ustedes saben ahí en Hechos 16 que después de que fue azotado con varas junto a Silas, a medianoche él cantaba y oraba, de tal manera que los presos le oían. A veces nosotros confundimos mucho el orar en secreto, pero hay cosas que no debemos de orar en secreto. Y Pablo lo entendió muy bien, él oraba por su propia vida, pero por la vida de todos esos presos, me imagino yo, ¿sí? Y alababa y glorificaba al Señor, porque quizás ellos inocentemente estaban allí, pero los que estaban culpables también necesitan del perdón de Dios, y por eso estoy seguro por ellos, para que esta gente se convirtiera al Señor. Aunque no se habla de la conversión de los demás presos, sí se habla de la conversión del carcelero. Muy bien, entonces 169, 169. Ah, 169. Ya estamos, 169. Cantemos. Está siempre gozosos, ora sin cesar. Está siempre gozosos, ora sin cesar. Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Está siempre gozosos, ora sin cesar. Está siempre gozosos, gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos también al 385. Que nunca se nos olvide que debemos de guardar la unidad del Espíritu, la unidad de la palabra, la unidad como hijos e hijas de Dios. 385. Somos uno en Cristo. 385. Cantemos. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor.
solo espíritu, y este es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo y un solo Espíritu. Y este es el Consolador. Amén. Y uno que no sabemos de memoria, que se titula Si no hubiera sido por el Señor. Yo creo que la mayoría no lo sabemos, que no está en este binario ni en nosotros. Entonces vamos a tratar de cantarlo para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Dice así. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Muchísimas gracias, oh buen Jesús. Muchísimas gracias, oh buen Jesús. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Tu sangre en la cruz derramaste, con ella limpiaste mi corazón. Oh, gloria, aleluya, a ti, Señor. Oh, gloria, aleluya, a ti, Señor. Mi alma te ensalza y alaba y con gozo te canta por tu amor. Mi alma te ensalza y alaba, con gozo te canta por tu amor. Amén. Gloria a Dios, porque así es, así fue y así será para todos aquellos que se quieran convertir al Señor. Vamos también a cantar el número 250, las primicias del día. A veces yo recuerdo, no sé si mis hermanos o hermanas, que uno madrugaba a cantar canciones. Posiblemente cuando uno entra en la etapa del enamoramiento y le gusta oír alguna canción, pues uno madrugaba a cantarla. Pero qué bueno madrugar a cantarle al Señor. Hay iglesias que en la costa a las 5 de la mañana ya están reuniendo. Se desocupan a las 8 para irse a mercar y hacer las diferentes actividades en los pueblos. Eso nos contaba el hermano Joaquín hace mucho tiempo. Algunas congregaciones que él visita y es bonito saber que la iglesia de Cristo ya en otros lugares ya se ha reunido por el cambio de horario. Sí, porque a medida que el mundo va rodando, va avanzando el primer día de la semana. O sea que el primer día de la semana se hace mundial. ¿Ya? Yo me imagino por qué el Señor se gozará tanto este día. Todos sus hijos e hijas cantándole, ¿no? Muy bien, entonces vamos a entonar el número 250, las primicias del día. Cantemos. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor, yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro,
Conversar con el Rey es mi honor. Me imparte su sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Amén. Yo creo que la mejor manera de entregarle este día y todos los días al Señor, realmente cuando aquí cantamos controlado por ti al vivir, es dejándonos aconsejar, es dejándonos guiar. No es que Él nos manipule, sino más bien que Él nos guía. Vamos también a cantar el himno número 188. Vamos a hablar de ese gran amigo, de esas grandes cosas que Cristo ha hecho para nosotros. Muy bien. Entonces, después de este himno, quedamos con nuestro hermano Conrado que nos va a dirigir la cena y la ofrenda en este día. Himno número 188. Y créanme, hermanos, se lo digo con todo el corazón y con toda el alma, nunca vamos a encontrar un amigo como Cristo. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, nos queremos parecer a Cristo y posiblemente tengamos excelentes hermanos y hermanas. Buenos días, señora Elisa, bienvenida. Buenos días, Taylor. Estamos hablando de Taylor. Entonces vamos a entonar este precioso himno. Y como les decía, es difícil, no es imposible hallar amigos como Cristo. Y si esos amigos se someten a la voluntad de Cristo, pues mucho más. Entonces vamos a entonar este precioso himno. Dice así, 188. 188. Cantemos. Ahí se está como mal. Bueno. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. Contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecado, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me hace Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, se me hacía más largo, pero no, está bien. Está bien. Hermano Conrado, bienvenido. Si usted gusta, hermano, después de la cena podemos cantar el himno que usted quiere que cante, no hay ningún problema, hermano. Lo que yo dije. Eso, cuando venga del cielo del Señor. Entonces, bien, pues, hermano, sí. O si quieres sentadito, no hay problema, hermano. Hermano, si quieres se sienta. No, tranquilo. Sí. Ya estoy bien. Ya estamos listos.
hermanos y hermanas, muy buenos días. Buenos días, hermano. Bienvenidos. Hoy es un día grandioso, tanto para el Señor como para nosotros, porque nos tiene aquí reunidos en un solo cuerpo, alabando al Señor y glorificando su santo nombre. Y es un día especial el día de hoy, porque hoy nos reunimos para conmemorar la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía en Corintios: si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, aún estaríamos en nuestros pecados. Pero Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron ha sido hecho. O sea, murió, y el primero que resucitó y no ha vuelto a morir, porque Él vive para siempre, Amén. por los siglos de los siglos. Vamos a abrir la palabra en 1 Corintios, capítulo 11, 23. Es un pasaje bíblico que utilizamos mucho, constantemente, pero como inspirado por el Espíritu Santo, y hay que estar haciendo memoria del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es un memorial, un recordatorio de todo lo que Él padeció durante toda su obra redentora para poder redimirnos, salvarnos de la muerte espiritual. Leemos: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebas en memoria de mí. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo es un memorial, un recordatorio. Y si Cristo sigue intercediendo por su iglesia y también por el mundo entero, porque Él quiere que todos seamos salvos. Y vemos en el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo, que cada primer día de la semana, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Cada domingo se reunían los discípulos para partir el pan, Hechos 27. Si lo hacemos todos los días, podemos hacer, pero no agradamos al Señor, porque estamos en contra de Él, poniéndonos por encima de sus mandamientos. Y si lo hacemos cada mes, cada 3 o cada año, tampoco agrada al Señor. Por muy buenos que seamos, así no digamos una sola mentira, pero si estamos cambiando la palabra del Señor, imponiendo nuestros propios mandamientos, pensando que está bien, no agrada al Señor. Vamos a orar por el Padre. Bendito Dios, Padre amado, infinitas gracias te damos, Señor, este primer día de la semana que nos has traído. Llena este lugar de reunión, Señor. Nos has dado ánimo y vida, paz y salud. Podernos reunir en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo para conmemorar toda su obra redentora, para conmemorar el sacrificio de tu Hijo amado, que ha resucitado de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Bendice este pan, Señor. Bendice a todos los aquí presentes y a todos los que en el mundo entero se están reuniendo y se han de reunir para conmemorar este sacrificio de Cristo, que es el que nos da vida.
Palabra es vida, es amor y es verdad. Es en el nombre de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén. Nos vamos a orar por la copa. Oremos. Bendito Dios, Padre eterno, Padre de bondad, misericordioso, bendice esta copa fruto de la vida, Señor, la cual hoy hacemos memoria de la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en el madero de la cruz, la cual ha sellado este nuevo pacto con mejores promesas del anterior y nos ha redimido, nos has trasladado de las tinieblas a tu reino, amado Hijo, que es tu iglesia, Señor. Bendice esta copa, bendice y fortalece nuestro espíritu en esta comunión de la sangre de Cristo, que lavó todas nuestras transgresiones, se entregó voluntariamente por todos nosotros. Señor, diste el justo por los injustos para llevarnos a ti, Señor. Es en el nombre de tu Hijo amado que oramos. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. Sí, la iglesia primitiva, el primer día de la semana para partir el pan y beber de la copa conmemorando el sacrificio de Cristo. Es el primer día de la semana. Ellos y nosotros también nos reunimos hoy para ofrendar. Es un mandamiento del Señor. Pablo dice a los corintios, como también ordené en las iglesias de Galacia. Galacia era una provincia romana y hablan de iglesias en plural, no hablando de muchas religiones, sino de un grupito acá, otro más allá, otro más lejano de los que iba estableciendo los apóstoles, en especial el apóstol Pablo. Todos eran un solo cuerpo en Cristo, todos eran una sola iglesia, nutriéndose y siendo disciplinados con la misma palabra inspirada por el Espíritu Santo. Ya sabemos todos acá que la ley que Dios dio al pueblo de Israel mediante Moisés era para una sola nación israelita. Y nosotros, que descendemos de las naciones gentiles, no teníamos la ley de Cristo, era para una sola nación. Por lo cual, los hombres que imponen quieren hacer obedecer leyes del antiguo pacto para justificarse por ellas, no se justifican, dice el Señor. Por la ley nadie será justificado delante de Dios. Y nos dice que era un 10% lo que dio el pueblo de Israel fuera de las ofrendas. Pero ya en el nuevo pacto, sellado con la sangre de Cristo, ya nos habla de una ofrenda voluntaria. Segunda de Corintios, capítulo 8, todo el capítulo. Y todo el versículo 9 nos habla de una ofrenda voluntaria. Lastimosamente, tal vez el Señor dice que los hombres hasta el día de hoy, cuando tienen
el velo puesto en sus ojos y en su corazón, no saben diferenciar entre el antiguo pacto y el nuevo. Y dice la palabra, 2 de Corintios capítulo 3:6, que los hombres, cuando leen a Moisés o el antiguo pacto, el velo está puesto en su corazón de ellos, hablando de ese velo que le ponía Moisés en su rostro cuando hablaba con Dios y su rostro le resplandecía, entonces tenía que ponerse un velo para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, era la ley. Entonces, qué pesar que conozco un hermano en Cristo, estuvo muchos años en la iglesia, y una persona muy ejemplar, muy dadivoso y muy querido. Ya le dijera yo, pues todo se entregaba con lo que fuera a los más necesitados. Pero ahora se retira de la Iglesia de Cristo, está en el movimiento mundial, ¿cómo se llama? Y entonces, Misionero mundial. misionero mundial. Y entonces él me dice, pues en estos días que hablé con él, me llamó, gracias al Señor, hermano, ahora sí nací de nuevo. Soy una nueva criatura. Ya me hice bautizar y estoy diezmando, porque es que en el Nuevo Testamento nos habla de una ofrenda por allá voluntaria, pero no, se sube a 5 millones, y que todo eso debe salir del diezmo. Entonces hay que empezar, esto da mucho peso. La persona como eso, porque si es una persona que lo ve uno y se entregada al Señor, pero tiene ese velo puesto que yo tantas veces, él venía cada mes a mi casa y yo siempre le hablaba de estas cosas, pero no pudo entender, y Dios quiera que no se quede sin entender. Pero si nosotros entendemos todos estos mandamientos y diferenciamos el antiguo pacto del nuevo, dice que bienaventurados somos. No necesitamos las obras de la ley para ser sanos. En Cristo estamos completos. En la enseñanza apostólica y de Cristo, en los 27 libros del Nuevo Testamento estamos completos. No nos hace falta nada, ni añadirle ni quitarle. Entonces confiemos en estas cosas. Estámonos gozosos porque el Señor es cuanto más que bienaventurados los que siempre hemos creído. Oímos a Cristo en la tierra del ministerio, no le vimos morir en la cruz, no le vimos todo el entendimiento y toda la autoridad de Dios para hablar de Cristo resucitado. Vamos a orar por la ofrenda. Oremos. Bendito Dios, Padre bueno, muchas gracias te damos, Señor, por tu inmensa misericordia, por tu bondad, porque siempre nos das todas las cosas en común para disfrutarlas, sin necesidad que te las pidamos, Señor. Ya sabes que nos hace falta en nuestros hogares. Y tal vez nos da, Señor, muchas cosas más que no las disfrutamos ni las necesitamos, pero todo esto viene de tu gran poder, de tu gran misericordia y amor. Gracias, bendito Señor, porque nos has provisto hasta el día de hoy el pan de cada día. Gracias, bendito Señor, porque nos has abierto el corazón también, para que de los muchas bendiciones, nosotros como hijos tuyos, seamos movidos a misericordia y andemos en estas buenas obras que tú has preparado de antemano y podamos compartir también con el que padece necesidad cuando se presente la oportunidad de hacerlo. Bendice a todos los hermanos aquí presentes, a toda tu iglesia en el mundo entero. Y después, oh Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para ti y no para agradar a los hombres. En nombre de tu Hijo, en quien oramos en acción de gracias. Amén. Amén. Amén.
hermanos, buenas por su generosidad. Dios los bendiga. Y ahora quedamos con nuestro hermano Ramón, que nos trae el estudio, la predicación de la palabra del Señor. Y vamos a estar muy atentos también para que nos quede entre ceja y ceja, para que les presente la tentación o la oportunidad de hacer el bien. Ahí mismo nos llega la palabra del Señor aquí en la mente. Es el Espíritu Santo inspiró toda esta palabra. Amén. Amén. Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén. Bien, gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de oír su voz. Ahora, 15 días estábamos hablando de que el poder y la gracia de Dios no se compra con dinero, y estábamos basados en Hechos capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Vimos en este capítulo cómo inició la gran persecución. La primera y gran persecución que sufrió la Iglesia de Cristo ni siquiera fue por los romanos, fueron por los mismos líderes religiosos de la época, sacerdotes, como decía mi hermano Conrado ahorita, conocedores de la ley, pero que rechazaron al mismo hombre que hablaba de la ley, que era Jesucristo. Ellos no querían tener un Cristo sí, un Cristo que no ejerciera políticamente. Desde el primer mártir de la Iglesia de Cristo, más que por mandamiento, diría yo, comenzaron a predicar el Evangelio, cosa que el Señor había mandado en Hechos 1:8 a los apóstoles, que ellos iban a predicar en Judea, en Samaria y en todo el mundo conocido. Pero hasta el momento habían pasado, creo yo, un poquito más de 8 o 10 años y no se realizaba esta actividad. Entonces parece ser que el Señor ha desafiado a las personas, bueno, ¿lo van a hacer o cómo lo van a hacer, cierto? Es bonito ver esto porque se dio un cumplimiento. De pronto no de la manera en que Jesús lo esperaba, pero sí en la manera en que Dios quiere que se hagan las cosas. O sea, también les enseñaba en 8 días que el salir huyendo de un lugar no era sinónimo de cobardía. Cristo muchas veces tuvo que huir porque no era su día, ¿ya? Pero ellos no dejaron de predicar. Pablo fue encarcelado. Pablo, si usted lee en el libro de los Hechos, a él le tocó salir corriendo muchas veces. Creo que hablan 3 o 4 veces de que Pablo tenía que, de noche, ¿no? A escondidas. Y él lo dice en una de sus cartas en Gálatas. Entonces, huir tampoco es de cobardes, hermanos. Si hay una persona que se vuelve agresivo o agresiva con usted, déjelo quieto. Déjeselo al Señor, no se ponga, le damos más bien a hacer daño a la persona. ¿Sí, hermano Conrado? Que nos ponen a pelear y no sabemos cómo reaccionar. Exacto, sí, correcto, porque reaccionamos a veces de la manera menos agradable a Dios, de una manera incorrecta. Entonces también estamos viendo que muchos hombres y mujeres se convirtieron allí, pero no solamente por los señales o los milagros que hacían, sino porque entendieron que Jesús es el único que puede salvar sus almas, el único que podía limpiar sus pecados. ¿Ya? Todo eso lo enseña Hechos 8, del 1 al 13, que es donde vimos que aún este hombre famoso, porque de él vamos a concentrarnos hoy, pero voy a concentrarme en otras 3 citas, en este hombre famoso llamado Simón, sí, que tenía engañado al pueblo por mucho tiempo, porque a veces, Diego, entregarnos a Cristo es perder cierta fama. Y este hombre la perdió completamente. Él estaba enseñado a engañar a la gente, a decir que era un hombre grande, y de grande no tenía nada. Cuando llega el Espíritu de Dios y revela su verdad, ¿qué tiene que hacer uno? Humillarse, reconocer que realmente no somos nada. ¿Ya? Y más cuando estamos engañando a la gente, que fue lo que pasó, o lo que estaba pasando con este amigo, llamándolo así, Simón. Entonces vamos a volver a entrar al versículo 13, que el hermano Omar estuvo haciendo una observación sobre esto. Vamos a recordarlo, Hechos 8:13. También creyó Simón mismo,
y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Si la Biblia nos enseñara, o Lucas nos diera a entender que realmente Simón se había convertido de todo corazón, ¿sí? No está señalando que él solamente andaba con Felipe, solamente viendo las señales y todo lo que él hacía. Porque más adelante vamos a mirar la pretensión que él tenía. Muchas personas, vuelvo y lo repito, y aún con dolor, como en el caso que mi hermano menciona, han entrado a la iglesia, pero parece que no han sido realmente convertidos. Este hermano venía precisamente de iglesias evangélicas y sigue la misma tónica. Y ha creado situaciones pues difíciles en la vida de ellos en ese sentido. No sé qué me estaba comentando, porque es un gran amigo, es un hombre que sirve mucho a la iglesia, pero que está muy equivocado en muchos aspectos. Y más ahorita en esa misión que entró, que Dios perdone esta humanidad. Muy bien, entonces, versículo 14. Cuando llegaron los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allí a Pedro y a Juan. Recordemos que los apóstoles eran los representantes, si lo pudiéramos decir así, legales, espiritualmente hablando, de la iglesia de Cristo. O sea, ellos tenían que ir a mirar de qué manera se habían convertido, por qué se habían convertido. Era una forma en que ellos iban a entrar allí a dar una señal de autoridad, porque recordemos que los samaritanos eran odiados por los judíos, eran no amados. Ellos preferían dar la vuelta olímpica por no pasar por Samaria, para ir de un lugar a otro. Imagínense ustedes que recuerden que estuvimos hablando de la mujer samaritana, que le dijo que como siendo Jesús judío le pedía agua para beber a él. Eso un judío normal no lo haría. Pero como Jesús no era normal, algunos le llaman el loco, y era el loco del amor. O sea, rompió toda barrera. ¿No ha visto locos así? Yo conozco muchos locos y locas, hermanos. No les importa hablar con la persona que sea, porque tienen cierto grado de amor y ellos saben que no se van a contaminar y que no están haciendo nada malo. Y Jesús lo sabía. Jesús rompió ese protocolo o esa cosa fea que tenían los judíos en contra de los samaritanos. Entonces dice, los cuales habiendo venido, oraron por ellos. Ojo con esta expresión porque voy a hacer mucho énfasis en esta mañana, que es el error que tienen todos, voy a decir la mayoría de los grupos evangélicos, que se dicen ser cristianos. Y por eso el mundo está en contra del cristianismo, por todos estos falsos engañadores que tenemos. Y voy a sacar un mensaje en el Facebook relacionado con esto, hermano. Entonces, los cuales, versículo 15, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, la oración que ellos están haciendo era para que todos los samaritanos, incluyendo hombres y mujeres, recibiesen el Espíritu Santo, o sea, el poder del Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ojo con el versículo 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, o sea, el poder del Espíritu Santo. Porque ¿qué recibimos en el bautismo? ¿Pero qué recibimos exactamente en el bautismo? Perdón de pecados y qué más. De una manera más entendible, la morada del Espíritu Santo. Pero no recibíamos las carismas o el poder del Espíritu Santo. Esto solamente se hacía a través de la imposición de la mano de los apóstoles. ¿Ya? Vamos a recordar a Hechos capítulo 6, vamos a ir a Hechos cuando eligieron a los diáconos, porque uno de ellos era Felipe. ¿Qué hicieron los apóstoles allí? Cuando nosotros no leemos en un orden la palabra de Dios, de pronto salimos del tema, pero Lucas, quien escribe este libro, él quiere resaltar brevemente lo importante que era el imponer las manos. En Hechos capítulo 6, versículo 6 dice, cuando eligieron a estos hombres para servir de diáconos en la iglesia, mire que la escritura ya dice que estaban llenos del Espíritu Santo. O sea, esto no era un invento humano. Ellos ya estaban llenos del Espíritu Santo, pero no tenían el poder o las carismas del Espíritu Santo. Entonces el versículo 6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Esto se hizo costumbre en el pueblo de Dios. Los apóstoles sabían
que cuando ellos imponían sus manos, podían transmitir el poder del Espíritu Santo. Ahora, no se lo transmitieron a todos. Ellos elegían a quiénes. El Espíritu mismo, creo yo, les daba a saber a quién podía o no podía imponerle el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, cuando ustedes leen la carta a los Corintios, muchos hablaban en lenguas, muchos profetizaban y hacían milagros y una cantidad de cosas, pero no dejaron de ser niños espiritualmente. O sea, como enseñan malamente en esos grupos religiosos, que si tú no hablas en lengua, que si tú no haces un milagro es que no tienes el Espíritu Santo. Eso es la peor mentira que ellos han inventado. Porque los corintios hicieron milagros y muchas cosas, pero no habían madurado espiritualmente. Aún seguían siendo carnales. Entonces, lo que yo trato de mostrarle a estas personas, que si el poder estuviera hoy en día, eso no es señal de madurez. Eso no es señal de buena conducta. ¿Sí, hermano? Que puede uno participar. Es como Sí, claro. estudio. Sí, hermano. Sí, estudio. Sí, hermano. Claro que sí. En una ocasión, después de lo que el hermano está diciendo, en el negocio mío entraron dos jóvenes. Sí. Y uno le preguntó al otro, ¿cuándo fue la primera pentecostal? Cuando usted se bautizó, ¿a cuánto tiempo recibió el Espíritu Santo? Entonces uno, pronto, como a los 2 meses. Y el otro dijo, usted siquiera, yo llevo 2 años y no lo he recibido todavía. Ya. Exacto, que eso es frustrante para una persona que esté en esta iglesia y que lleve muchos años bautizada y que sienta que no tenga el Espíritu. O sea, se frustra porque tiene esa y lo más frustrante es que el mal llamado pastor, predicador o predicadora, es que a usted le falta fe. Es que usted está en pecado. Y eso comienzan a mirarlo a uno como si uno fuera lo peor. Ya. Casi que hacen obligar a la gente a hablar en lengua, hermano. Yo también he ido a grupos. No porque me sienta atraído por todas las mentiras, sino para saber decirle a estos hombres y a estas mujeres cuán engañados están. La pentecostal está llena de frustrados. Sí, Hermano, o sea, que yo no. Yo no sé si Diego alcanzaría a hablar en lenguaje, lo hablando como un idioma diferente, pero no sé si fue allá o es que porque trabaja en el aeropuerto. Ya aprendió francés, inglés, entonces idiomas. Pero lo cierto es... Diego, how are you? Diego sí sabe hablar en lengua. Entonces, hermanos, el propósito de esto, pues, da risa, aunque no es que nos estemos burlando realmente de estas personas, más bien yo lo digo con dolor, me duele mucho cómo engañan a tantos hombres y mujeres. Es muy triste, ¿ya? Dar algo que el Señor no le vino a dar a todo el mundo, ¿sí? Que eran las carimas del Espíritu. Entonces, muy bueno que anotaran estas citas, porque vamos a mirar en Hechos capítulo 9, versículo 17, que también al apóstol Pablo le impusieron las manos, pero no se las impuso un apóstol. En Hechos 9, 17, cuando el apóstol Pablo se iba a convertir al Señor, mire lo que, después de que Jesús habla con Ananías, Hechos 9, 17. Si Adriana atrás nos la quiere leer, por favor, la esposa de Diego, nos la quiere leer, bien puede, hermano. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saúl, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Siga la leyenda. Y al momento le cayeron de los ojos como unas camas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Sí. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien. Entonces, dice el versículo 17 que Ananías fue, entrando a la casa, puso sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, recibe la vista. El Señor me ha enviado para que recobre su vista. Pero él no transmitió ningún poder al apóstol. El apóstol Pablo, después de que fue bautizado, ¿sí? Antes de ser bautizado, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dijo: vaya a tal ciudad, allí se te dirá todo lo que tienes que hacer. Pero después ya recibió el poder directamente de Jesús. Él no lo recibió tampoco de los apóstoles. Y él lo narra más que todo en el libro de Gálatas. Entonces, amados hermanos, lo que yo quiero reseñar es que también Ananías tenía el poder para hacer milagros, porque lo había recibido los apóstoles, porque lo había recibido
de estos hombres al que el Señor escogió para llevar la palabra de Dios a todas partes. En Hechos capítulo 13, vamos a ir a Hechos 13. O sea, lo que quiero resaltar en esta mañana es que era una costumbre de la iglesia primitiva, de la iglesia de Cristo, imponer las manos. Pero antes de eso hacían mucha oración. A veces la iglesia de Cristo, pienso yo, hermano, ha cometido el error de elegir y elegir hombres, pero es muy poquito lo que yo he visto que oren por ellos. Y hasta el día de hoy, como le decía al hermano Juan Carlos Giraldo, no nos hemos unido tanto a orar los unos por los otros. Y eso es una petición que hace el apóstol Pablo en Hechos 20, de estar orando los unos por los otros, de estar velando los unos por los otros. En Hechos capítulo 13, vamos a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 3. Bien, pues, hermano Conrado, si quieren, nos lo leen. ¿Hechos qué? El 13, del 1 al 3. Y el hermano Antonio, si quieren, me busca Hechos 19:6 después de esta lectura, por favor. Sí, hermano. 13, del 1 al 3, y luego leemos el 19:6, pero voy a hacer una observación aquí. ¿Puedo leer? Sí, hermano. Bien, claro. En la iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Bien, sí, hasta ahí. Entonces, la imposición de manos en la mayoría de los casos, dados por los apóstoles o por la iglesia, era señal de autoridad. ¿Sí? Era un compromiso o un deber, una tarea que ellos iban a salir a hacer. Por lo tanto, los apóstoles, o en este caso la iglesia de Cristo en Antioquía, allí no estaban los apóstoles, ¿ya? Oraron por ellos, porque sabían que se iban a enfrentar a ese gran enemigo que se llama Satanás, o el diablo y sus demonios. ¿Ya? Y el hecho de que nosotros decir que no vamos a tener el ataque del enemigo, lo tuvo Jesús, ¿cuánto más nosotros? ¿Ya? Por eso Jesús, su inicio en el ministerio fue orando y ayunando. Yo creo que a nosotros se nos ha inculcado muy poco la oración y el ayuno, pero eso hacía parte vital de la vida de los hijos de Dios. Eso hacía parte vital de la iglesia de Cristo en el primer siglo. Eso no ha pasado de moda. Nosotros somos los que quizás no le hemos dado esa importancia a lo que Dios sí le da importancia. Recordemos que yo vengo diciendo que todo lo que está escrito o está escrito aquí tiene un propósito o una razón de ser. Por lo tanto, yo siempre vengo rogándole a mis hermanos y hermanas, no dejen de orar por nosotros, nosotros no podemos dejar de orar por ustedes. Pablo lo pide en reiteradas ocasiones que oren por él para que Dios le dé palabra, para hablar con del nuevo lo que él debe dar. Entonces, hermanos, quiero resaltarlo en la imposición de manos, en un sentido de cuando era de los apóstoles, era para que ellos recibieran el poder del Espíritu Santo, mas estos hombres, al no ser apóstoles, no lo podían seguir transmitiendo. Eso tenía un propósito y una razón de ser. Pero vamos a ir a Hechos 19:6. Bien, puedan Antonio, por favor, hermano. Cuando Pablo les puso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Hasta ahí. Entonces, porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo, o sea, el poder del Espíritu Santo, ¿ya? No la morada del Espíritu Santo, que eran, o son dos cosas diferentes o que tenemos que aprender a diferenciar. Cuando nosotros nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo, pero el poder solamente lo transmitieron los apóstoles por imposición de manos. Pablo entonces impone las manos y estos 12 muchachos allí, estos 12 hombres, reciben inmediatamente el poder.
y comienzan a profetizar. Una de las ideas de Dios era que ellos tuvieran el poder de hablar de parte de él. Porque esto que estamos leyendo, ellos tenían que saber utilizar el Antiguo Testamento para hablar de Cristo, para enseñar lo que Cristo quería que se enseñase. Muy bien, volvamos a Hechos y sigamos con la historia de Simón. No sé si hay alguna pregunta o quede claro esto, hermano. Si mi hermano no tiene algo para estar referente a esto. ¿Alguna otra cita que de pronto haya olvidado? Todas las que usted ha nombrado son bíblicas, pero la más esencial, la de allá en Samaria, Sí. cuando predicaron y pues no habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Sí. Entonces, cuando los apóstoles Pedro y Juan pudieron decir que en Samaria habían recibido la palabra, que se habían bautizado, entonces enviaron a Pedro y a Juan para que les impusieran las manos. Felipe hacía milagros. Sí, correcto. Algunos, pues no todos, porque a uno les dio un sentimiento de sanación y así. Pero entonces, como Felipe había recibido imposición de manos de los apóstoles, llegaba hasta Felipe, ya él no podía poner No manos, poder, ya no podía, hasta él llegaba. Entonces, hasta el día de hoy, que los hombres dicen que impone manos, ya no estamos de acuerdo con esto, porque no es palabra de Dios. Podemos poner la mano en señal de autoridad, como un abrazo, pero no para que mi hermano nos dé un poder, no. No, exacto. Que quiera hablar en lengua, que vaya a la universidad. Ajá, muy bien. Porque quiera sanar muchas almas, que vaya, que estudie medicina. No, es que eso es real. Muy bien. Entonces sigamos con Hechos capítulo 8, versículo 15. Estamos en el 16, ¿cierto? La oración era para que recibiera el Espíritu Santo entero y ponía las manos. Ojo con el versículo 18. Cuando vio Simón, porque recordemos que Simón era detrás de Felipe viendo a ver cómo era que él hacía los milagros, a ver qué polvito milagroso utilizaba, porque él utilizaba cosas mañosas, ¿sí? Entonces era mirándole, a ver, yo me imagino a ver cómo se bañaba. ¿Qué no miraría este Simón a Felipe para ver de dónde le salían los milagros? Porque eran reales, ¿ya? Él engañó al pueblo por mucho tiempo, dice la Escritura, pero lo que Felipe estaba haciendo era algo palpable. O sea, no era como hacen algunos grupos mentirosos que tienen una persona que es que válida. Estuvieron presentando en Colombia, en Ecuador y en Perú. Hubo paparazzios que se hacen pasar por ellos mismos. Y él dijo 3 veces el mismo milagro en una persona. Disculpa, cuando Felipe engañaba a la gente con sus artes mágicas, el pueblo que lo oía estaba engañado y le decía mucho tiempo y decía, este sí es el gran poder de Dios. Exacto, exactamente. Y es lo que está enseñando el mundo religioso. Entonces, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Se metió la mano en el bolsillo. ¿Ya? Yo no me imagino que les haya ofrecido ni 10 ni 20 pesos. Recordemos que este hombre era rico, llevaba mucho tiempo engañando a la gente. Tanto sacándole plática como los que leen el tabaco, las cartas. Siempre han habido personas que les gusta que lo digan. Siempre han habido personas que les gusta que les llenen de mentiras. Cuando uno corre allá, ¿dónde va Vicente? Cuando va la gente. Entonces Simón ofrece dinero. ¿Ya? No tuvo la oportunidad de ofrecerle dinero a Felipe, pero cuando él vio que el secreto estaba en la imposición de la mano de los apóstoles, ahí mismo sacó el billetico y dijo, bueno, ¿cuánto vale? Por eso yo dije, el poder y la gracia de Dios no se compra con dinero. ¿Cuánto le costó a usted la salvación, Alessandro? ¿Cuánto tuvo que pagar para que el Señor la salvara? La salvación es gratuita. ¿Cuánto tenemos que pagar realmente para que el Señor nos haga un milagro? Venimos de esa ciencia religiosa donde dice que si usted paga 100 misas, el Señor lo saca del purgatorio. Señor dijo simplemente la justicia y lograr misericordia. Pero cuando Él resucitó a las personas, ¿cuánto dinero les cobró? Cuando sonó a los ciegos, a los cojos y a los paralíticos. ¿Ya? Entonces, hermanos, si usted diezma más milagros le va a hacer el Señor. ¿No? Eso es lo peor que el mundo religioso viene enseñando. Eso no es obra de Dios, eso es obra
de Satanás. Entonces, diciendo, dame también a mí este poder, versículo 19, para que cualquiera a que yo imponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quería Simón? Protagonismo. Él quería seguir siendo uno de los grandes. Él quería seguir diciéndole a la gente, mira, yo sé que los engañé, pero ahorita ya no los voy a engañar, ya compré el poder, ya tengo el poder. Ya es verídico. Pero así no actúa Dios. Nosotros no le podemos quitar el poder a ningún ser humano. ¿Ya? Hay personas que arden y mueren de envidia porque algunos tienen unos dones y unos talentos diferentes a los suyos. Pero hermano, eso es dado por Dios. Y lo que Dios le da a cada ser humano, nadie lo puede quitar. ¿Ya? Y nadie lo puede vender. Entonces, versículo 20, Pedro dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hice una lista de 5 razones por las cuales podemos decir que nuestra fe puede ser falsa. Y está basada en la historia de este hombre. Este hombre nos puede enseñar muchas más razones de una fe falsa. ¿Cuándo se hace falsa la religión? Cuando dice yo quiero ese poder, pero no obedezco. Simón supuestamente había creído en Dios y se bautizó, pero no con el ánimo o con el propósito de obedecer a Dios. Por eso Lucas está recalcando que él anda detrás de Felipe a ver cómo lo hacía y por qué lo hacía. Apenas se le dio la oportunidad, hermanos. La Escritura dice que tarde o temprano se van a dar cuenta de mi pecado o de nuestros pecados. Y que es mejor que se manifieste en la tierra porque ya en el cielo ya no hay salvación. Podemos perder el alma. Entonces Simón nos está mostrando una falsa fe. Muchos hombres y muchas mujeres tienen esa falsa fe. Han entrado o entran a las iglesias con un interés diferente al que debemos de entrar, que es a buscar mi perdón, mi reconciliación con Dios y mi deseo de agradar a Dios. ¿Ya? Porque miren lo que dice Mateo 7:21, es una cita muy conocida, pero vamos a echarle un repasito. Entonces, cuando usted y yo, hermanos, escudriñamos la vida de los apóstoles y la vida de supuestos hombres y mujeres que se habían convertido al Señor, como Ananías y Zafira, vemos que no lo hicieron como debe ser. Por eso el etíope le preguntaba a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Como Felipe no le podía meter en la mente y en el corazón de aquel hombre, le dijo, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, yo creo que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Pararon el carro y bajaron y le bautizó. Yo me imagino, hermanos, que era la misma manera y debe ser la misma manera en que hoy debemos de predicar. No hay necesidad de cambiar el mensaje. Porque es que el compromiso que le estamos enseñando a hombres y mujeres es con Dios, no con el predicador, el evangelista. En Mateo 7:21 el mismo Jesús está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque muchos me van a decir aquel día, Señor, en tu nombre profeticé, hice milagros, le prediqué a todo el mundo, no me pregunto. Entonces, cuando mi corazón, tu corazón o mi corazón no está conforme al corazón de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Esa fe está siendo falsa. Nos estamos engañando. Eso pasó con este hombre. Por eso Pedro le está diciendo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Cuando sabemos que nuestra fe es una falsa fe, cuando crea cristianos sin compromiso. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres de Dios con compromiso. Eso lo enseña Romanos capítulo 12, del versículo 6 al versículo 11. Romanos 12, del 6 al 11, nos está diciendo la escritura de esta manera. Si Diego no la quiere leer, bien para Diego, por favor, me lee. Romanos 12, del 6 al 11. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía
úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con la liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimientos, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Sigo, cierto? Sí, está la opción. Amaos los unos a los Del 6 al otros 11. con amor fraternal en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Entonces, por eso le doy gracias a Dios y a nuestro hermano Wilson Orozco que nos ha sacado ese plan de trabajo. Hay diferentes dones, o sea, en la iglesia hay muchas cosas por hacer. Si cada uno de nosotros nos acomodamos como hijos o hijas de Dios, vamos a ser realmente cristianos con compromiso, porque si no, entonces esa fe se hace falsa, va a ser una fe sin compromiso. Y el Señor, lo primero que le enseñó a sus discípulos es a tener un compromiso. Recordemos que Él los envió muchas veces a predicar después de que los preparó. Entonces, uno de los compromisos que debemos de tener como hijos de Dios es prepararnos. Por eso, ¿qué hicieron los primeros cristianos según Hechos 2:42? Perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan. Entonces, por eso el apóstol Pablo más adelante nos dice que seamos diligentes y no perezosos, porque si no nos podemos volver cristianos sin compromiso. O sea, esa fe se hace falsa, porque no es lo que el Señor quiere. ¿Y cuál era el compromiso de Simón? Estar detrás de este evangelista, pero buscando algo diferente. Otra de las ideas que se hace falsa de la religión es cuando nuestra fe se hace falsa, es cuando quiero usar a Dios para alcanzar mis objetivos o mis propósitos solamente. Allá ustedes, yo primero yo, segundo yo y tercero yo. Entonces, allá en Filipenses capítulo 2, versículo 4, si quiere doña Lisa no lo lee, Filipenses 2, 4, por favor. Le colaboran ahí con la búsqueda de hermana Adriana. Vamos a mirar. ¿Filipenses qué? 2, 4. Ahora, no quiero decir el apóstol Pablo está queriendo decir Filipenses 2:4 ni el apóstol es eso la iglesia del Señor. Filipenses 2:4. Bueno, muy bien. Entonces, si leamos, saltemos al versículo 21 también de la misma cita, por favor. Del mismo capítulo. Porque todos buscan los usos propios, no lo que es de Cristo. Muy bien. Entonces, ¿cuándo se hace falsa la fe? Cuando estoy siempre pensando, primeramente yo, segundamente, tercera y cuarta y quinta vez. O sea, una de las cosas que Dios quiere quitar de nosotros es el egoísmo. Hermanos, si usted y yo nos hemos convertido al Señor, pero aún somos un poco egoístas, déjeme decirle que esa fe no ha progresado, que puede ser una fe falsa. El Señor quiere que estemos velando los unos por los otros, que saquemos un poquito más de tiempo para ese hermano, para ese amigo, para ese familiar que aún no conoce de Dios. No necesariamente, vuelvo y lo repito, estamos hablando del dinero, porque hay hermanos que aportan, ¿ya? Pero su vida está muy apartada de la iglesia, su vida está muy apartada de las reuniones, su vida está muy apartada de estudiar, de prepararse, y es algo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Esto no lo inventé yo, es palabra de Dios. La fe falsa también dice, quiere escapar del juicio. Vamos nuevamente a Hechos 8. Mire lo que este hombre está diciéndole al apóstol Pedro. Bueno, leamos primero el 21. Hechos 8, 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. A veces decirle la verdad a un hermano, a una hermana, de pronto puede doler y chocar y molestar.
Pero si hay hermanos o hermanas que no tienen un corazón recto delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermano Conrado? Corregirlo, ayudarlo, ¿cierto? No es desprestigiarlo, que lamentablemente algunos hermanos o hermanas se van a esos extremos de desprestigiar el pecado de algún hermano o hermana, porque eso ya se llama murmuración, sino ir directamente a buscar la manera, porque ellos aquí no están desprestigiando no, lo están corrigiendo personalmente, le están diciendo, mira, tú no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón es recto delante de Dios, y hay que invitarlo al arrepentimiento. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Qué dice la Escritura? De la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de los pensamientos. Este hombre estaba que explotaba, hermanos. Se le dio la oportunidad y estalló. Digo, bueno, mira, ¿cuánto vale ese poder? Déjenlo a mí, no tiene nada que ver con dinero. No llega al parlamento de herramientas. Hermanos, entonces, Pedro igual le invitan al arrepentimiento. ¿Ya? Pero mire lo que sigue diciendo. Porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Me imagino yo esa ansiedad y esas ganas de este hombre. Véndame en eso que vea. Pedro le dijo, usted está en él de amargura. Claro, es que vino un hombre de Dios, le quitó su poder y su fama. Ya nadie lo seguía a él. Tenía el mismo corazón de Judas que quería ser el tesorero de Jesús. ¿Ya? Entonces, hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos con esto, pero muy cuidadosos. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Parece una actitud de humildad, pero más que humildad era una actitud de temor, de cobardía. Él había entendido, estaba entendiendo que con Dios no se juega. ¿Ya? Entonces, la fe falsa quiere o hace pensar a las personas que pueden huir del juicio sin dejar de pecar. Él estaba lleno de ese pecado. Y está pidiendo que Dios lo libere de eso. Pero Pedro ya le dijo, arrepiéntate. Parece que no había habido un real arrepentimiento. Algunos hermanos, no sé mi hermano Conrado cómo lo tomará, o hermanas, confesado esto a mis hermanos. Y yo le he dicho, hermano, yo creo que su bautismo no fue real. Porque si no hubo arrepentimiento, es lo que nos pide Dios en el bautismo, no después. Aquí se le está pidiendo un arrepentimiento a este hombre. Y quizás no se ve que se haya bautizado nuevamente. Disculpe, Porque su corazón estaba lleno de maldad. Sí, hermano. disculpe, el Señor dice que no es alabado el que se alaba a sí mismo, sino que Dios alaba. Correcto. ¿Qué pasó? Ajá. Cuando Cuando yo leía la Biblia, antes de conocer la iglesia de Cristo, no conocía más nada de la iglesia católica, pero leía. Y por leer lo que yo medio entendía, me aparte de muchas cosas. Ya no más cigarrillos, ya no más licor, todo eso. Entonces, el día que pedí el bautismo en Medellín, yo dije, Señor, si yo he sido capaz de alejarme de tantas cosas sin el bautismo, ahora con el bautismo, ¿cuánto mayor lo puedo yo hacer? Y que uno va siempre es por un cambio espiritual todos los días, la renovación en el espíritu. Sí, hermano. Bien, entonces, este hombre está pidiendo que no le acontezca nada de esto, pero Pedro ya le había dicho, arrepiéntete de esta tu maldad. No sé qué clase de maldad puede estar gobernando en mi vida o la vida de ustedes, pero lo cierto es que hasta que no se haga patente, el Señor nos está diciendo hoy, arrepintámonos de cualquier maldad que aún de pronto haya en mi corazón, o en mi manera de pensar, o en mi manera de sentir. En Hebreos capítulo 9, versículos 27 y 28, no podemos ignorar esta parte en la cual el escritor a los hebreos nos anima. ¿Ya? Nos está diciendo, porque hermanos,
lo que a veces Hebreos, acontece. hermano. 9, 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, todos aquellos hombres o mujeres que han escuchado la palabra de Dios, que han bautizado, quienes no se han arrepentido de sus pecados, tienen la oportunidad. Simón la había tenido, ya, pero él vivía en su pecado, no había dejado su pecado. O sea, no había habido un compromiso serio. No, pues que esto no está mal. Y ese es el problema de la falsa religión, que a veces nosotros creemos que esto no está mal. Pero a la luz de la Escritura, que es lo que tenemos que analizar nuestra vida, por eso cantábamos las primicias del día de hoy: quiero ser controlado por ti. Hermanos, ahí está la palabra y nos está enseñando el por qué sí o el por qué no. Entonces, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto va a haber un juicio, ni dos ni tres, o para bien o para mal. O vamos a salir justificados o vamos a salir condenados. Por eso, este hombre entendible ruega a los apóstoles: ay, oren para que esto no acontezca. Yo sé que tenemos que orar los unos por los otros, pero ustedes, amados hermanos y hermanas, también tienen que orar por ustedes mismos. Poner de nuestra parte. Yo no puedo salvar a nadie, nadie me puede salvar a mí. Sus oraciones me ayudan y yo lo puedo ayudar con sus oraciones, pero como dijo mi hermano Conrado, tenemos que poner de nuestra parte. Y la falsa fe también muestra algo de obediencia. Eso pasó con él. Posiblemente cada 8 días se reunía, cantaba y oraba, de pronto daba la ofrenda, ¿ya? Pero eso no lo era todo. Y es allí donde de pronto podemos también equivocarnos. Ahí no lo es todo. Si yo tengo la costumbre, por decir algo, de mentir, mentir y mentir, hermanos, ¿de quién es la mentira? Si yo tengo la costumbre de calumniar, calumniar y calumniar. Si yo tengo la costumbre de engañar, engañar y engañar. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros matemos. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, ya finalizando este tema, de que el poder y la gracia de Dios no se compra con dinero. Pueda que ofrendamos, pueda que hagamos muchas cosas, pero del 2 al 5. Hermanos, el poder y la gracia no se compra con dinero. La gracia, que es el mismo amor de Dios por usted y por mí, que es gratuito. El escritor, el apóstol Juan, hace un llamamiento a la iglesia en Éfeso y le está diciendo lo que también yo debo decirle a ustedes y a mí mismo. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles, porque ya los había y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado nuevamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces, la falsa fe nos muestra que quizás sí estemos haciendo cosas para honrar y glorificar al Señor, pero ¿cómo lo estamos haciendo? En 1 Corintios 16:14 dice que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Y nosotros debemos de saber cuando lo estamos haciendo con amor. Porque no hay queja, porque no hay reclamo, porque no hay murmuración, no hay crítica. Entonces, hermanos, era la invitación que tenía para hacerles hoy. Para que a través de esta historia del libro de los Hechos que estamos analizando cada día, sepamos que el Espíritu Santo de Dios no se puede comprar con dinero. Que los únicos que podían impartir ese poder del Espíritu eran los apóstoles.
Y ellos le impartieron a quien ellos quisieron, porque el Espíritu les dio esa forma de ser. Pero también nuestro pecado tampoco lo podemos contar. La gracia, el regalo de Dios, no se cobra. Solamente se recibe cuando como hijas de Dios tomamos la decisión de arrepentirnos, de confesar que Jesús es el Hijo de Dios, de bautizarnos para el perdón de los pecados. Dios les bendiga y muchas gracias. Vamos a entonces a despedirnos con la palabra. Y para este sábado, 3 de la tarde, Sí, hermano, sí, aquí. ok, entonces vamos a despedirnos con una palabra de oración y vamos a tener los anuncios en el momento. ¿Listo? Sí. El hermano sí tiene que cantar porque mi hermano tiene que salir a las 11, entonces procuré terminar. Que descansa. Bueno. Primero aviso, hoy voy a barrer y capear. Bueno, gracias, hermano. Entonces vamos a despedirnos con una palabra de oración. Hermano Conrado, ¿le gustaría despedirnos con una palabra de oración, por favor? Sí. Dios Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste de reunirnos en la iglesia para conmemorar el sacrificio de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, bendito Señor, por tu paciencia, por tu benignidad y compañía con los hombres, porque no retardas tu segunda venida, eres paciente para con todo lo que viendo que no perezcamos, que todos procedamos al arrepentimiento para ser salvos. Oh bendito Dios, ayúdanos a ser celosos de tu palabra. Ayúdanos, oh bendito Señor, a que tampoco nos dejemos llevar de nuestra conciencia, porque también nos podemos engañar, como nos fue engañado el apóstol Pablo y nuestros otros. Ayúdanos, pues, Señor, que escudriñemos tu palabra y hacemos por medio de ella conforme a tu voluntad. Que escudriñemos bien las escrituras y que cuando no entendamos algún texto bíblico, Señor, tenemos el atrevimiento de preguntarle a otros hermanos que nos puedan explicar cuál es la verdad, cuál es la definición de este tema que no entiendo. Ayúdanos, pues, oh Señor, para que permanezcamos en tu sana doctrina, la doctrina de tus santos apóstoles, de tu Hijo amado Jesucristo, y también todo lo que fue profetizado por los profetas acerca de la venida de tu Hijo amado Jesucristo como Mesías, y así, Señor, estaremos firmes y constantes en la fe de tu Hijo amado Jesucristo, para que tampoco estemos ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento que es de tu Hijo amado Jesucristo. Danos, pues, Señor, esta fe viva, que cada día nos sintamos la necesidad de abrir tu palabra en nuestros hogares, para obedecerla, Señor, que no haya gritos en nuestros lugares, que no haya palabras deshonestas, que podamos amarnos, soportarnos y curarnos los unos a los otros en amor, como tú nos amas y nos perdonas en tu Hijo amado Jesucristo. Lleva a todos los hermanos con bien a cada uno de sus hogares, que está la paz, el amor y la unidad, y por el hermano Ramón también te pedimos, Señor, para que los sigas formando de mucha sabiduría espiritual, y él también permanezca con este ánimo ferviente de seguir anunciando tu bendita palabra, para que tu iglesia se haga grande, este edificio espiritual, grande en número, Señor, y grandes todos en espiritualidad, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y podamos ser maduros como seguidores tuyos, que nada ni nadie nos separe de tu amor que es en Cristo Jesús. Gracias, pues, Señor, porque por tu bendita palabra, que es vida, es amor y es verdad, la que nos enseña el camino para ir al Padre Celestial. Es en el nombre de tu Hijo que oramos en acción de gracias. Amén. Amén. Dios bendiga. Amén, hermanos. Entonces, para el próximo sábado, a las 3 de la tarde, Sí, hermano. ojalá cambie el clima. Este clima está como, ahí están diciendo los científicos, que el sol se alejó un poquito de la Tierra y por eso estamos aguantando más frío. Bueno, esta semana, Dios mediante, vamos a ver si vamos donde Melissa, a hablar allá con la familia, ¿cierto, hermana Alba? Sí, yo no lo sé nada, pero ya ella le dice a Clara, Listo, también vamos a hablar de la salida de
Taylor está animadito en irse a estar una semana con nosotros, en la semana de las vacaciones. Nosotros le vamos a colaborar con el transporte, hermano. Y si su primo va, pues con mayor razón. Entonces, pero si necesitamos, usted ya la llenó, ¿cierto? Sí. Bueno, anímese que yo sé qué hacer de luchando. Sí, ya, allá vamos a tener algo. La palabra. Yo sé que son no sé no sé si la casa yo no puedo ir Se congeló. Ah, ya cerraron también. Bueno, Ah. bendiciones hermanos y hermanas. Dios me Igualmente, los bendiga, hermano. que tengan una linda semana. Amén, igual. Igualmente, Gracias. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Hasta luego. Chao. Chao.